Bienvenidos todos a la Masterclass Transforma la ansiedad en bienestar, dictada por Francisca Pena, máster en Psicología, y Joaquín Aciaín, licenciado en Psicología, ambos parte del equipo de profesionales de Mutare Life. Esta es una Masterclass introductoria al curso online de ansiedad Convierte a tu mente en tu mejor aliado, donde aprenderás cómo transformar la ansiedad en bienestar. Ahora, a disfrutar. Así que aquí estoy. Muchas gracias por este espacio y vamos a hablar de la ansiedad, ¿no? Algo tan común pero al mismo tiempo tan evasivo a la hora de describirlo o de poder contar de qué se trata concretamente, ¿no? Antes, de todas maneras, y pido perdón a todos los que ya han escuchado nuestra presentación, como acaban de empezar a grabar, vamos a presentarnos brevemente. Nuevamente, perdón a los que ya nos han escuchado, van a tener muy interiorizados quiénes somos, pero es porque hay muchas personas que se han apuntado que les va a llegar esta masterclass después. Brevemente, soy Francisca Pena Bustamante, soy psicóloga, directora de counseling de Mutare Life. Trabajo principalmente en lo que es la psicología clínica, trabajo con adolescentes y con adultos, soy especialista en trauma, en pareja, en familia, trabajo mucho con hipnosis, con cromoterapia y atiendo de manera presencial aquí en Madrid y también online. Y Joaquín, vamos a resumir las presentaciones. Sí. Por favor, los micrófonos siléncienlos, así no nos interrumpen la grabación. Gracias, Fran. Yo soy Joaquín Aciaín, licenciado en Psicología de la Universidad de Belgrano, ahí en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, atiendo, ¿no?, presencialmente y virtualmente desde acá. Me dedico a la docencia universitaria en cátedras como Psicología Social y Metodología de la Investigación Científica. También me dedico a la investigación científica, particularmente en la intersección entre salud mental y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y por último, también me dedico a la psicoterapia desde un marco teórico cognitivo integrativo, especializado en la Fundación AIGLE, según el modelo de Héctor Fernández Álvarez. Fenomenal, fenomenal. Muy bien nuestra capacidad de resumir. Bueno, y hoy lo que nos convoca aquí es poder hablar acerca de algo que a todos creo que nos ha resonado y nos resuena en algún punto y por algo estamos aquí, que es la ansiedad, ¿sí? Y el objetivo de este encuentro no solamente es poder darles información acerca de la ansiedad, sino que quizás se puedan ir con algunos cuestionamientos. ¿Hay micrófonos abiertos todavía? Hay, muchas gracias. No solamente darles información acerca de la ansiedad, porque se ha demostrado de que mientras más conocemos la ansiedad, menos sufrimiento genera, sino que también se vayan con algunos cuestionamientos para poder empezar a trabajarla, no porque surge en nosotros, sino porque esta ansiedad que surge en nosotros nos causa padecimiento, nos causa dolor, nos causa sufrimiento, y que también se vayan con herramientas prácticas, no solamente para prevenir la ansiedad problemática, es decir, esa ansiedad que surge de manera excesiva, o la ansiedad que surge en contextos donde no debería aparecer, sino que también para disminuirla en los momentos en los cuales la ansiedad aparece de manera muy, muy intensa. Si bien los dos, bueno, con Joaquín nos conocimos en el ámbito de la docencia universitaria, esto no va a ser una clase que tenga esa modalidad, la vamos a intentar hacer súper dinámica, divertida, nos interesa que puedan preguntar, que puedan participar, porque creo que, bueno, sé que creemos que desde lo diverso es donde surge el enriquecimiento y ayuda mucho, ¿no? Cuando uno está atravesando un proceso de dolor, de sufrimiento, poder escuchar testimonios de otros y darse cuenta que uno no está solo, ¿no? A veces la ansiedad puede generar esa sensación de quizás si lo cuento, ¿qué pensarán de mí? Pensarán que hay algo mal en mí, será otro tipo de diagnóstico. La verdad que la mente se puede ir a lugares y a escenarios súper curiosos y catastróficos, algo que tenemos la posibilidad de hacer todos. Entonces, bueno, la idea un poco de esto hoy es poder armar algo bonito entre todos nosotros y nosotros desde nuestro lugar de personas y profesionales poder aportar, ¿no? A ayudar con esa ansiedad que quizás esté causando sufrimiento. Joaquín. Totalmente, sí. Sí, sí, y eso que ya el hecho de que estemos poniéndolo en palabras al hablar de este tema ya es un gran paso, porque si hay una de las cosas que precisamente juega en contra
poder vivir la vida cotidiana con una calidad de vida que uno disfrute es no hablar de las cosas, ¿no? Y la ansiedad, que es algo tan común hoy en día en la vida cotidiana de esta época en la historia, es algo tan común y moneda tan corriente que si hay algo que podemos hacer positivamente en primer lugar es empezar a hablar del tema, ¿no? Exactamente, creo que has mencionado un punto no clave, sino que lo siguiente. Eh, yo trabajo mucho con psicosomática, lo que sucede entre la mente y el cuerpo. Y todo lo que no se logra poner en palabras, todo lo que no se logra procesar, al final se termina escenificando, se muestra y se actúa a través del cuerpo, ya sea por medio de un síntoma físico o en la dinámica de nuestras relaciones. Entonces, Joaquín, lo que tú has dicho de poder ponerle palabras a esta experiencia que afecta a millones de personas y que paradójicamente nos hace o nos puede hacer sentir únicos, ¿no? En lo que es vivir esta experiencia, es súper, súper importante. Antes de empezar a definir la ansiedad, cómo poder reconocerla, ¿no? Cómo darnos cuenta si efectivamente lo que nos está generando malestar es ansiedad, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio, ¿sí? No sé si todas las personas que están aquí tienen cerca papel y un lápiz, una lapicera, bolígrafo, virome, lo digo en distintas, en distintas jergas porque sé que nos está escuchando personas de distintas partes del mundo. Los que no estén viendo esto en directo, si quieren ponerle pausa a esto y se levantan y van a buscar algo con lo cual puedan anotar, ¿sí? Pueden usar los teléfonos, cualquier cosa que les sirva para registrar y palabras. Y este primer ejercicio, o sea, hoy vamos a trabajar sobre 3 ejercicios, ¿sí? Este es el primero, que bueno, también podría ser la primera parte de 2, ¿sí? Me gustaría que escriban un mensaje que la ansiedad les transmita a ustedes, como si la ansiedad fuese una persona, ¿no? Un ente, un ser, y poder ponerle palabras a ese mensaje que sienten que la ansiedad les transmite cuando la están viviendo. Puede ser algo del estilo, no vas a poder con esto, eh, estás condenado a seguir sufriendo, ¿no? Por estas sensaciones, no le cuentes a la gente, quizás se dan cuenta de que hay algo mal en ti, me estaré volviendo loco o loca, ¿no? ¿Qué les diría la ansiedad? ¿Qué les dice la ansiedad? Vamos a quitarle poder a ese mensaje, no solamente a través de poder identificarlo, sino que a través de ponerle palabras y externalizarlo. Porque no es lo mismo cuando me doy cuenta de algo y solo lo pienso. No es lo mismo cuando me doy cuenta de algo y solamente eso se queda en el plano del pensamiento versus cuando lo externalizo, cuando lo saco, cuando lo hablo con otra persona, cuando me lo digo a mí misma en voz alta, cuando lo escribo, ¿sí? Y quiero que se queden con ese mensajito que la ansiedad les dice. Luego vamos a ver qué pasa con eso, ¿sí? Entonces, si todos los que están aquí presentes, ¿no? Todos los que estén viendo en diferido esta masterclass, si se han hecho presentes es justamente porque les resuena esta palabra, ¿sí? Ya sea porque la ansiedad les está generando algún tipo de malestar o conocen a una persona o a personas que estén sufriendo a raíz de sentir ansiedad, ¿sí? Es una etiqueta, es una palabra que se usa mucho, pero vamos a empezar por entender realmente qué significa tener ansiedad, qué significa la ansiedad. Joaco. Es bastante interesante la pregunta, ¿no? Porque en realidad es algo que nos hacemos bastante seguido, pero que pareciera que faltarían palabras para especificar qué es o cómo funciona, ¿no? Para eso, precisamente, preparé un par de definiciones teóricas, digámosle, de distintos autores que en su vida se dedicaron a investigar sobre este tema de la ansiedad, que me gustaría compartir con ustedes como para que partamos de un punto en común, ¿no? Pero antes una pequeña anécdota que es la que mencioné en el vivo de Instagram la última vez, la de mi profesor, porque está buenísima, seamos sinceros. Es una forma de dimensionarlo bastante interesante, ¿no?
mi profesor en la especialización en esta Fundación EILE que yo comentaba, mencionaba que la ansiedad, si la concebimos como un rasgo, no como un problema, sino como un rasgo de la mente humana, entonces podemos vislumbrar que tiene ciertas ventajas y también ciertas desventajas. Entonces, este rasgo tiene una función. Es una función adaptativa, poder adaptarnos a lo impredecible de la realidad que nos rodea. Si nos pensamos en términos de seres animales, antes de la reflexión humana, antes de la metacognición y lo complicado que somos los humanos, una de las principales motivaciones que tenemos como animales, decía mi profesor, es sobrevivir. Y para sobrevivir hay que poder predecir más o menos qué va a pasar en los momentos a futuro que vienen, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana? Porque si yo de repente decido hacer mi casa en cierto lugar y pasado mañana o la semana que viene se larga una tormenta terrible y me lleva a la casa, yo ya te puedo aprender que no estaría bueno que edifique mi casa ahí o que me ponga a vivir ahí, ¿no? Entonces, esto de la ansiedad me permite prever que puede llover si yo no tengo reparo y entonces voy a necesitar reparo, ¿no? En este sentido, esto sería una ventaja, porque nos permite adaptarnos. Entonces, la ansiedad como rasgo nos permite hacer cosas en la vida cotidiana, como por ejemplo cruzar la calle sabiendo que tenemos que mirar a los dos lados, porque si no nos ponemos en peligro, ¿no? Entonces, tiene una ventaja, pero cuando eso llega a un extremo o se exacerba o se desestabiliza, empiezan a aparecer ciertos problemas, ¿no? Se empieza a convertir en un obstáculo. Porque si yo me empiezo a preocupar por todas las veces que voy a tener que mirar a los dos lados de la calle, antes de que llegue a la calle, se va a convertir en un obstáculo, no tanto en un facilitador. ¿Me explico? Y con esto, pensando la ansiedad como un rasgo y no como un problema para en los humanos, así me gustaría dar hincapié a las definiciones que les comentaba, ¿no? En primer lugar, la primera definición que les traigo es de Barlow. Barlow es un autor que fue muy importante en el ámbito de la psicopatología y en un influyente volumen suyo del año 2002 sobre los trastornos de ansiedad, él define la ansiedad de la siguiente forma: como una emoción orientada hacia el futuro, caracterizada por las percepciones de incontrolabilidad e impredictibilidad con respecto a sucesos potencialmente aversivos y con un cambio rápido en la atención hacia el foco de acontecimientos potencialmente peligrosos o hacia la propia respuesta afectiva ante tales sucesos, ¿no? Entonces, recapitulando rápidamente, él la entiende como una emoción que se orienta hacia futuro y que tiene estas características de ser poco controlable y poco predecible con respecto a a esa orientación a futuro, ¿no? Porque si esa orientación a futuro nos indica que algo puede ser potencialmente aversivo en lugar de gratificante, empieza a sentirse feo, a sentirse incómodo, ¿no? Y este cambio de la atención hacia las cuestiones negativas suelen exacerbar esta sensación, esta emoción. Pero aún así, estamos hablando de una definición bastante generalizada. Ahora, para concluir esta parte de definiciones teóricas, les voy a contar de la otra, que tiene un poco más de sentido concreto, que es una definición que se elaboró 10 años después de esta. Barlow define, como les acabo de contar, a la ansiedad en el 2002, pero en el 2012 tenemos otros dos autores, Clark y Beck, conocidos también por su influencia en la psicología cognitiva, que lo definen de la siguiente forma. Ellos plantean concebir a la ansiedad como un patrón de respuestas cognitiva, afectiva, fisiológica y conductual. Esta respuesta, este patrón de respuesta en estas 4 dimensiones, es compleja, es un patrón complejo y, según estos autores, se produce cuando los sucesos o circunstancias se interpretan como amenazas altamente aversivas, inciertas e incontrolables para nuestros intereses vitales. Y fíjense cómo esta definición va un poco más a lo concreto, porque ahora tenemos 4 dimensiones en las cuales hablar de ansiedad. Tenemos una dimensión comportamental de cómo se mueve nuestro cuerpo,
por ejemplo, con las palpitaciones, con los temblores, con el cambio de foco atencional, cuando uno tiene una atención como pajarito, ¿vieron? Que mira para muchos lugares rápidamente como si uno no pudiese concentrarse. Bueno, esto que habían mencionado hoy, la desesperación, también puede sentirse corporalmente. Luego tenemos por el otro lado la dimensión fisiológica. La fisiología, recordemos que tiene que ver con cómo se comunican nuestros órganos en el cuerpo. Entonces, cuestiones como las sensaciones de que todo está bien, de la conocida homeostasis, de estoy bien y no necesito nada para estar bien, o mejor en este momento, esa sensación de que están las aguas tranquilas. Ese es un sistema fisiológico que está de alguna manera tratando de mantenernos estables, ¿no? Pero con la ansiedad esto puede empezar a desestabilizar. Si podemos empezar a sentir, por ejemplo, presión baja, que se nos baja la presión, o que nos sube mucho también. También se nos pueden dilatar las pupilas, se nos puede secar la boca, podemos empezar a escuchar mal, podemos empezar a quedarnos sin capacidad para identificar olores, empezar a trabarnos con lo que queremos decir, ¿no? Bueno, y también de última tenemos las otras dos dimensiones, las últimas dos que son como las más conocidas, que tenemos ahí por un lado, lo cognitivo, que refiere explícitamente a lo que pensamos, ¿no? A lo que pasa por nuestra cognición. Los mejores ejemplos acá serían las palabras o las frases que nosotros nos decimos a nosotros mismos en esos momentos de ansiedad, ¿no? Las cosas que se nos pasan por la cabeza, imágenes, palabras, expresiones, sonidos, que de repente, por ejemplo, pensamos en, uy, voy a tener que tener una reunión con mi jefe de trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Cómo va a sonar? Y si lo que le digo suena mal, bueno, y toda esa charla interna que tenemos es la dimensión cognitiva. Y por último, la dimensión afectiva, que tiene que ver con la emoción, con las emociones y con los sentimientos, que, bueno, depende cada caso en particular, ¿no? Pero la dimensión afectiva se suele ver en términos de, por ejemplo, tristeza, por ejemplo, de excitación, la excitación motriz, ¿no? El hecho de querer hacer cosas y determinar cosas, y todo lo que tiene que ver con cómo uno lo siente, tanto anterior, durante y posterior al proceso. Porque muchas veces la ansiedad también nos puede dejar con sensaciones distintas, ¿no? Se puede sentir de una manera al principio y después cuando pasa también nos puede dejar con otras sensaciones. Uno puede vivir la ansiedad con emoción y alegría, puede vivir la ansiedad positivamente, porque uno puede permitirla adaptarse, estar listo en guardia. Sí, pero Gracias. Entonces, si bien uno puede vivir la ansiedad positivamente, que lamentablemente es el menor de los casos, también la podemos vivir, como bien sabemos que es la mayoría de casos, negativamente, ¿no? ¿Qué te parece? a mí, bueno, Joaquín, muchas gracias por las definiciones. La verdad que me encanta la manera en la cual explicas, ¿no? Y transmites conocimiento. Y creo que en las definiciones que elegiste queda claro que la ansiedad sí es un conjunto de emociones, sensaciones y pensamientos, donde por momentos parece que dominan más las sensaciones, hay momentos donde dominan más las emociones, hay otros momentos donde dominan más los pensamientos, que a nosotros nos generan malestar. En la clínica, o sea, yo recibo muchas personas que cuando vienen a mí para trabajar una problemática de ansiedad, yo siempre en la primera sesión pregunto, bueno, ¿qué quieres lograr? Porque creo que si no ponemos objetivos en el proceso terapéutico, vamos a envejecer juntos los próximos 50 años, porque si no es un tema tuyo, es un trauma o de tus padres o de tu abuelo o bisabuelo, y así podemos irnos para atrás en todo el árbol genealógico. Y te diría que un 95% de las personas a mí me contestan, no quiero sentir ansiedad. Y pasa lo mismo cuando pensamos en depresión. Mucha gente dice, no quiero volver a sentir tristeza. Lo problemático no es la ansiedad, sino que es la relación que tenemos con esa emoción, porque es sano que todos sintamos ansiedad. La ansiedad nosotros pensamos, que ahí es donde la mente nos suele jugar como una muy mala pasada, pensamos que es peligrosa. La ansiedad, y en esto quiero hacer mucho hincapié, puede ser sumamente incómoda a nivel mental, a nivel corporal, a nivel emocional, pero la ansiedad no es peligrosa. No hay nadie
y esto me encanta transmitírselo también a mis pacientes, porque suelen ser los dos temores que más se activan con la ansiedad. No hay nadie ni que se haya muerto, ni que se haya vuelto loco, que haya perdido el control por ansiedad, ¿sí? En el caso de que a ti te pase, serías el primer caso entre billones de personas y armaríamos un estudio, un análisis clínico, la verdad que es súper interesante, ¿sí? La ansiedad no es problemática, es una emoción que necesitamos para la supervivencia. Ahora, la ansiedad puede comenzar a ser problemática cuando aparecen situaciones donde no debería estar apareciendo, es decir, estamos activados cuando no deberíamos estar activados o por lo menos están activados, y cuando empieza a interferir en nuestro día a día. Ahí algo se vuelve problemático. Un ejemplo de esto, me pongo nerviosa o nervioso en situaciones sociales, entonces dejo de juntarme con la gente con la cual antes me gustaba juntarme, o dejo de juntarme con tanta gente, o evito ir al trabajo, evito ir a ciertos lugares. O sea, cuando empezamos a evitar por ansiedad, ahí la ansiedad se vuelve problemática, ¿sí? Y también cuando nosotros empezamos a notar, y esto es tan subjetivo y tan personal, que estamos sufriendo por esta emoción, ¿sí? Por lo que pensamos de esta emoción, de lo que nos puede traer en el presente, y como decías tú, Joaquín, tiene que ver con el futuro, ¿no? Con lo que pensamos que puede venir, porque mucha ansiedad o una ansiedad muy conectada con el miedo nos puede llevar a pensar que por sentir esto y por pensar lo que pensamos, nuestra vida se va a ir al infierno, por decirlo de una manera. O sea, cosas malas van a pasar. La ansiedad alimenta, y a su vez es alimentada por pensamientos catastróficos. ¿Qué significa esto? Son ideas negativas en relación a nuestra capacidad para afrontar situaciones y las situaciones que nosotros podemos llegar a experimentar, ¿sí? La ansiedad, como les decía, no es un problema, pero muchas veces puede ser que nos esté mostrando de que existe un problema, ¿sí? La ansiedad a mí me encanta como sistema de alarma, ¿sí? Porque nosotros podemos sentir enojo, enfado, desilusión, tristeza, o sea, la lista es interminable, pero lo más probable es que continuemos con nuestro día a día. Mientras que la ansiedad es una emoción, es un estado del ser donde nos paraliza. Entonces, no nos queda otra que incómodamente detenernos para mirar qué cosas no hemos estado mirando, ¿sí? La ansiedad no es un problema, pero es una alarma que nos muestra de que hay problemas no resueltos detrás. Esos problemas pueden ser duelos, traumas infantiles, traumas contemporáneos. Puede ser una cosa como pueden ser 15, ¿sí? Pero si aparece esa ansiedad, no es porque nos quiere perjudicar, es porque no hemos estado escuchando o no le hemos estado haciendo caso a otras señales que nos ha enviado el cuerpo respecto a temas a los cuales no les hemos estado prestando atención. Entonces, ¿cómo intervenimos en la ansiedad? Uno, bajar el nivel de intensidad de la ansiedad, porque la idea es que el espacio terapéutico no sea ni sádico ni masoquista, ¿no, Joaquín? Sino que, o sea, no queremos generar sufrimiento innecesario, entonces en trabajar, ¿no? De acuerdo a lo que necesite la persona para que esa ansiedad no, no te tome por completo, ¿no? O deje de interferir tanto en tu vida. Y luego trabajar qué cosas se están dando, qué cosas están dando lugar a esa ansiedad, ¿sí? A mí las emociones me gusta pensarlas como, imagínense un barco, ¿no? Y la mente es el capitán. Y luego las distintas emociones son los que van como remando, ¿no? Como si fuese un barco vikingo. Las emociones, cuando algo sucede, por ejemplo, salpica un poco de agua al barco, chocamos contra algo, empieza a entrar agua, lo que fuese, nos empiezan a hablar, le empiezan a hablar a ese capitán del barco. Y cuando no escuchamos, cuando ese capitán no escucha, las emociones empiezan a gritar. Y el que más fuerte grita, o uno de los que más fuerte grita, es la ansiedad. Porque es el que te obliga a decir, hey, aquí hay cosas que están pasando. ¿Sí? Esto no es un problema, pero hay otros problemas que quizás necesitamos detenernos a mirar, a resolver. ¿Sí? Y cuando hablo de problemas, y con esto ya te vuelvo a hacer la palabra, Joaquín, cuando hablo de problemas no me refiero a las situaciones que vivimos, ¿no? O sea, lo que hace que algo sea traumático no es la experiencia en sí, es como eso queda almacenado en el cuerpo. El ser humano tiene la capacidad de procesar todo tipo de experiencias.
Cuando no procesamos, no es porque lo que vivimos fue muy fuerte, sino porque la emoción que nos impactó fue muy fuerte y al haber sido tan intensa, superó nuestros recursos de ese momento y quedó anclada. Entonces, al quedar anclada, no es que simplemente queda ahí, o a veces a corto plazo simplemente queda ahí, sino que al estar activa de alguna manera, en el futuro, situaciones con estímulos que se conecten con esa emoción van a revivir el conflicto, ¿sí? Despertando esa emoción u otras emociones, como por ejemplo puede ser la ansiedad. Joaquín. Gracias. ¿Y cómo hacer para trabajar la ansiedad, no? Porque es una de las grandes preguntas que nos hacemos. Por lo general es como, bueno, sí, trabajar la ansiedad, trabajar la ansiedad, trabajar la ansiedad, pero ¿cómo? Como si existiese una suerte de tutorial definitivo, ¿no? Para sacarse la ansiedad encima. Em, Sería absolutamente genial. Yo, uno de los motivos por los cuales me metí, me especialicé en ansiedad, fue porque sufrí en un momento de mi vida de ansiedad, de una ansiedad que me generaba mucho malestar. Y lo que más deseaba, o lo que más hubiera deseado en ese momento es que alguien me hubiera dicho, Fran, acá está la fórmula. Acá vas a mm, dejar de padecer por la ujú, ansiedad. Y lamentablemente no la hay. Hay mm, muchas cosas que nosotros podemos hacer para conectar, uno, para bajar, ¿sí? Para regular nuestro sistema nervioso. ujú, Digo regular nuestro sistema nervioso porque la ansiedad solo es posible cuando nuestro sistema está activo, ¿sí? ujú, ¿Por qué ujú, fracasan muchas técnicas como por ejemplo respiración, meditación, mindfulness, ejercicio físico, cuando intentamos regular la ansiedad? Digo regular y no ujú. eliminar. Porque como les decía anteriormente, la ansiedad necesita estar. A mí me llega una persona que nunca siente ansiedad, no sé tú Joaquín, pero a mí eso clínicamente me parece Peligroso. eso, peligroso y muy preocupante. ¿Por qué fracasan las herramientas que intentamos poner en práctica, ¿no? A la hora de intentar gestionar la ansiedad? Porque solemos esperar hasta estar en el peor momento para ponerlas en práctica. No me funciona hacer ejercicios de respiración, no me funciona hacer ejercicio, pero ¿por qué? Porque venimos acumulando niveles de activación y de repente pretendemos que un ejercicio baje una acumulación de tensión, ¿sí? Una de las mejores formas de prevenir el malestar por ansiedad es involucrar en nuestra rutina diaria prácticas, ¿sí? Corporales, cognitivas, emocionales, que ayuden a regular, mantener tranquilo, entre comillas, nuestro sistema nervioso. Ejemplos de esas prácticas, hay muchísimos. Ejercicios de respiración. Recuerden que las emociones se alojan en el cuerpo, estiramientos físicos. Algo que trae mucho beneficio es o sea, permitirse tiempo a la semana para conectar con la naturaleza. Se ha demostrado que eso Mm, regula el ritmo respiratorio, regula el ritmo cardíaco. También el salir a caminar, no sé si te pasa a ti, Joaquín, pero yo normalmente, o sea, hasta antes de saber esto, yo siempre que mm, salía a caminar más o menos iba por los mismos lugares. ujú. Salir a caminar y hacer pequeñas variaciones en tu ruta, ¿sí? Es activar una cuota de ansiedad en el cerebro, pero una ansiedad que controlas tú. Entonces, Totalmente. ahí empieza a transformarse la relación con la ansiedad, ¿sí? El poder hacer ejercicio físico, el poder externalizar, sacar lo que nosotros estamos viviendo internamente, ¿no? Que puede ser a través de un proceso terapéutico con uno de nosotros o con otra persona, ¿no? Con un familiar, con un amigo. No quedarnos con las cosas adentro. O sea, en ese sentido, una palabra fundamental para poder gestionar la ansiedad, prevenir la ansiedad problemática, tiene que ver con la descarga, ¿sí? Puede ser baila 5 minutos en tu casa con una Mm, canción que te guste, ¿sí? Pero es no quedarse con eso acumulado, porque eso que se acumula es lo que luego desborda y explota, ¿sí? Y luego a nivel terapéutico individual, para mí cada persona es un mundo. Entonces depende. A veces esa ansiedad por la cual la persona viene y consulta tiene que ver con un hecho reciente. A veces tiene que ver con temas de nuestra infancia que no hemos elaborado. A veces tiene que ver con una acumulación de estrés. Yo hace un tiempo trabajé con alguien que vivió una situación de acoso laboral. Llevaba 1 año y medio viviendo una situación de acoso laboral. Y en la primera sesión le pregunté, le dije, ¿qué te gustaría lograr? Y tenía unos niveles de ansiedad altísimos. Y me dice, me encantaría no sentir ansiedad. A lo cual le dije, frente a lo que tú me cuentas que estás viviendo en tu contexto laboral, eso es imposible.
O sea, esa ansiedad que a ti te está apareciendo hoy es un excelente sistema de alarma. Sin esta incomodidad que te genera esa ansiedad, no estarías aquí enfrentando esta problemática. ¿Sí? Entonces, a veces, el objetivo no es intentar como amortiguar la ansiedad, sino que es mirar qué cosas no se han resuelto, no se están resolviendo, que están dando lugar a que esa ansiedad aparezca y no genere tanto malestar. Sí, totalmente. Y me parece interesante particularmente dos cosas que mencionaste. Por un lado esto, ¿no? Que cada uno es un sistema complejo y no es tan sencillo como decir la ansiedad sale desde acá y llega hasta allá. Por lo general es bastante más complicado, en el sentido de que los seres humanos somos complejos y además de ser complejos a veces somos bastante difíciles. Tenemos muchas capas, ¿no? Tenemos muchas esferas de vida, lo laboral, lo familiar, las cuestiones con amigos, nuestros ejercicios, nuestra comida, nuestro patrón de sueño. ¿No? Son un montón de esferas de la vida cotidiana en las que nos movemos. Y la ansiedad puede salir de alguno de esos lugares o de muchos al mismo tiempo, o a veces de la historia personal de uno, como vos decías, ¿no? En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Que no es tan sencillo como decir, bueno, tengo ansiedad, me lo quiero sacar de encima, sino que para poder saber de dónde sale esa ansiedad, un profesional de la salud tiene que explorar, cual detective, las diferentes esferas de la vida de cada uno, de cada caso particular, como para poder tener un juicio clínico que llegue a alguna hipótesis más o menos verosímil, ¿no? Que tenga sentido con la historia de vida del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las ansiedades y no todas las formas de ansiedad comparten una causa en común o una característica en común. Como decías vos, ¿es un sistema de alarma? Sí, que como rasgo nos permite adaptarnos y tratar de predecir algo de este futuro impredecible al que siempre nos dirigimos, ¿no? Porque vamos hacia adelante. Entonces sí, pero eso implica que cada uno lo vive y lo experimenta de formas distintas. Y esto conectando con otra de las cosas interesantes que me parece que mencionaste es lo contextual, ¿no? Porque esto que decías, conectar más con la naturaleza. ¿Cuántas veces lo habremos escuchado, ¿no? Casi parece una campaña publicitaria de la madre tierra, como que nos quieren hacer volver a la naturaleza, y uno se pregunta intuitivamente, bueno, sí, me encantaría vivir en la naturaleza, pero ¿cómo hago para poder pagar las cuentas, poder estar con mi familia, poder limpiar todo eso desde la naturaleza es medio difícil, ¿no? Entonces los ratitos que tenemos para la salida a la naturaleza a veces son acotados, lamentablemente. Y como docente de psicología social, una de las cosas que quería remarcar era esta, que la mente suele funcionar con un principio, por sobre todas las demás cosas, que es un principio de economía de esfuerzos. ¿Qué significa esto? Que gracias a esa economía de esfuerzos, nosotros no nos tenemos que preguntar cuál es el sentido de la vida cada vez que nos levantamos en un nuevo día. Nos volveríamos locos, ¿no? Entonces, como eso ya nos lo respondimos en algún momento y más o menos tenemos una idea de qué significa la vida para nosotros, no nos lo preguntamos día a día. Nos levantamos, hacemos nuestra vida y cada tanto puede pasar algo que nos lleve a reflexionar sobre eso de nuevo, ¿no? Pero imagínense si nos preguntásemos eso todos los días, no podríamos salir de la cama, de la cantidad de ansiedad que tendríamos cargada, ¿no? Entonces, esta economía de esfuerzos, este entrar en cierto piloto automático en la vida cotidiana, sirve. ¿Para qué sirve? Para no gastar tanta energía y poder derivarla a las cosas que realmente creemos que la necesitan. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que muchas veces se lo conoce a eso como una espada de doble filo, porque si bien uno de los filos nos permite entonces adaptarnos, el otro filo cuesta. Ese costo que tenemos de entrar en piloto automático es el costo de olvidar el grado de influencia que tienen ciertas cosas en nuestra calidad de vida, en nuestra salud mental y en esa sensación de ansiedad. Como vos decías con el ejemplo de la situación laboral, naturalizar una situación laboral nociva, tóxica, en la cual uno está siendo vulnerado en sus derechos de empleado, por ejemplo, por decir un ejemplo, naturalizar esa situación puede elevar muchísimo los niveles de ansiedad y si uno no da cuenta realmente de que el problema puede salir de ahí, entonces esta sensación de qué hago con mi ansiedad va a quedar flotando, ¿no?
como desconectada a una causa. Entonces, un poco el trabajo que creo que necesitamos hacer como en cada sociedad, en este mundo, es empezar a pensar en, bueno, en ponerlo en palabras, por un lado, y que eso nos permita empezar a conectarlo con cosas de nuestra vida que por ahí estamos subestimando. Ya de por sí, lo laboral es algo bastante especializado. Si nos vamos a cositas más básicas, pocas veces también, lamentablemente, pocas veces nos preguntamos, ¿qué estoy comiendo? ¿Cuál es mi dieta? ¿Cuántas horas estoy durmiendo? ¿Estoy durmiendo ininterrumpidamente o tengo pesadillas? ¿Me duermo siempre a la misma hora? ¿Me levanto siempre a la misma hora? ¿Y qué hago de mi día? ¿Me quedo todo el día en casa o me muevo, salgo, camino, interactúo con otros? ¿No? Esos tres pilares, la dieta, el sueño y las actividades de la vida diaria, ¿no? Que tenemos de, ya sea verse con un amigo, ya sea un hobby, ya sea el trabajo, lo que fuera, esos son los tres pilares de la salud mental. Y fíjense que tampoco los cuidamos, ¿no? Totalmente. O sea, la ansiedad no solamente puede venir por una temática psicológica, ¿no? Sino que puede tener que ver, por ejemplo, yo lo que pregunto mucho a mis pacientes, o sea, yo soy psicóloga, no soy médica, pero ¿cuándo fue la última vez que te hiciste análisis clínicos? ¿Cuándo fue la última vez que te miraste tiroides, la vitamina D4? ¿Sí? El nivel de exposición que tenemos o no tenemos al sol influye en nuestro ánimo y por ende en la posibilidad de que surja o se mantengan ciertos niveles de ansiedad. Eh, Posicionamiento del diafragma también. O sea, cuando el diafragma está mal posicionado, eso puede dar lugar a que surjan crisis de pánico y no tiene que ver con algo psicológico problemático detrás, sino que es simplemente con que necesitas que un fisio, si un especialista en fisioterapia o osteopatía, te reacomode. Por eso es lo que decías tú, Joaquín, hay que explorar y hay que descartar, ¿no? Porque cada persona es única, cada persona vive la ansiedad de una manera única y por ende la manera de poder enfrentarlo, gestionarlo, es totalmente hecho a medida. Y algo, eso es sí, que no sé cómo lo ves tú, Joaquín, pero que a mí me gusta romper con esta idea, porque creo que contribuye no solamente a sostener la ansiedad, sino que a empeorarla, es la creencia de que existen emociones que son buenas y otras que son malas. O sea, cuando nosotros nos preguntan, ¿cómo estás? ¿No? Solemos contestar una de dos cosas, generalmente una más que otra, a pesar de que no sea tan así, ¿no? Bien o mal. O sea, sin darnos cuenta, metemos todas nuestras emociones en dos categorías súper polarizadas, cuando en realidad el ser humano y su mundo emocional es súper complejo, en lo bueno, en lo malo, por ende, en lo agradable, en lo desagradable, en lo que puedo mostrarle al otro y en lo que quizás no me atrevo a compartir, porque ¿cómo me mirará al otro si le digo que yo en realidad me siento de tal manera? ¿Sí? Ninguna emoción es ni buena ni mala, las emociones son. ¿Sí? Hay emociones con las cuales nos sentimos más cómodas y hay otras con las cuales nos sentimos menos cómodas. Y lo que define una cosa por sobre la otra tiene que ver con muchas cosas, de cómo nos definimos nosotros, de nuestra historia, etc. ¿Sí? A mí nadie nunca, no sé tú Joaquín, pero nadie nunca me ha llegado a consulta diciéndome, Fran, me siento demasiado feliz, vamos a revisar esto. Me está generando mucho malestar el nivel de felicidad que tengo. No obstante, hay otras emociones, las que solemos meter en esta categoría de mala, de negativa, de indeseable, ¿sí? Que son las que o suelen originar un motivo de consulta, ¿sí? Es por eso que yo antes les mencionaba que no eliminamos la emoción, trabajamos la relación con la emoción. Porque cuando cambio la relación con esa emoción, dejo de sufrir, ¿sí? Joaquín, ¿querías decir algo? Me dio la impresión. Sí, como decías, ¿no? Yo creo que también considerar que un juicio de bueno o malo para las emociones suficiente o correcto es demasiado simplista, me parece. No creo que esté mal igual, ¿no? Porque como decíamos antes, por lo general se habla tan poco de la ansiedad que tenemos pocos recursos como para poder interpretarla de formas alternativas. Pero yo creo que puede resultar más intuitivamente comprensible pensar que las emociones y cuestiones como la ansiedad en el cuerpo humano, con lo complejo que somos, tienen distintas funciones. Pero las funciones que tienen las cuestiones como las emociones o las funciones fisiológicas del cuerpo
son funciones que muchas veces se remontan a cuestiones evolutivas de la raza humana, razón por la cual muchas veces sentimos que son malas porque no le vemos ningún sentido o provecho a que ocurran. Y parece inevitable que ocurran, porque de repente somos humanos, ¿no? Entonces digo, uy, bueno, entonces siento ansiedad, es malo, no lo quiero sentir más. Sí, si uno considera que la ansiedad es un problema y que no es un rasgo humano, esto está totalmente justificado, es válido, ¿no? Pero como decías vos, en realidad a la ansiedad no se quita, no se elimina, sino que se regula. Como todo lo emocional, siendo la depresión la otra cara de la moneda de la ansiedad, y siendo la depresión y la ansiedad las condiciones de salud mental más prevalentes en el mundo, son cuestiones que se regulan y existen varias formas de regular esto, ¿no? Pero creo que una de las principales ventajas de poder entenderlo así es empezar a comprender que un gran primer paso, como decíamos antes, es empezar a hablar del tema, empezar a tratar de describir cómo lo siento y empezar a tratar de asociar esto con cosas que por ahí esté pasando por alto en mi vida cotidiana simplemente por lo mucho acostumbrado que pueda estar, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó que, como les decía al principio, ¿no? Me mudé a Bahía Blanca, ¿no? Al interior de la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, y hacía 10 años que vivía en la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Que es una megapolis, es una gran ciudad. Entonces, em, sentí un gran cambio, pero sentí un cambio que me hizo pensar, ¿no? Porque en el momento en el que yo, de repente, sin mudarme, viajaba, salía de Capital Federal y me venía para acá a visitar a mi familia, junto con Paula, mi esposa, los dos hablamos y decíamos, che, qué lindo se siente salir de Capital Federal. Estábamos arriba del auto, no pasó nada, pero se siente como que nos sacamos un peso de encima solamente por no estar rodeado de otros autos, de otras personas, de otros edificios, de otros ruidos y movimiento, ¿no? Como que ahora de repente puedo estar un poco más relajado, ¿no? Como que no tanto en guardia. Y hablando de este tema, nos dimos cuenta de que sí, hay una cuestión de lo contextual que parece que naturalizamos tanto que dejamos de pensar que pueda tener una influencia en esa ansiedad, ¿no? Es muy interesante, hace como, sí, 2022, hace más o menos 12 años, salió una investigación, ¿m? Que de un grupo grande de investigadores, estamos hablando entre 15 y 20 investigadores que se juntaron a pensar cuál era la influencia en comparación, ¿no? De vivir en la gran ciudad y fuera de la gran ciudad en términos de la influencia en las personas, la influencia en la ansiedad de las personas, ¿no? ¿Qué genera más ansiedad? ¿Estar en la ciudad o estar afuera de la ciudad? Y uno intuitivamente podría decir, y bueno, afuera de la gran ciudad, ¿no? Porque más naturaleza, más tranquilidad. Los que alguna vez vivimos fuera de la gran ciudad lo sabemos contrastar, ¿no? Como que lo podemos poner en la balanza. Pero estando, incluso habiendo vivido fuera, estando en la gran ciudad, es difícil salir de esa sensación de estar en guardia, de estar como en una hipervigilia, ¿no? Y si lo pensamos en términos eh, de sociedad, tiene mucho sentido. Miles de personas por cuadra prácticamente, ¿no? Autos, bocinas, perros, todo pasando, todo moviéndose, casi que parece que no hay una pausa en ningún momento, ¿no? Y bueno, sí, en este estudio salió que la gente con mayor prevalencia en su sensación de ansiedad y la mayor cantidad de casos de trastornos de ansiedad, con todas sus formas, residían en residentes de las grandes ciudades. Y de repente las personas que viven afuera de de esa vorágine frenética de vivir en una megapolis, sí, no decían no tengo ansiedad, claramente sí, ansiedad sigue habiendo, sigo siendo humano, pero la sobreactivación empieza a desaparecer, ¿no? Como que uno puede bajar un poco la guardia y aún así sentir que no se está desprotegiendo. ¿Qué es lo que pasa en la gran ciudad, ¿no? Si en la gran ciudad uno baja la guardia o se relaja, es más fácil que le pasen cosas malas, o que nos asalten, o que tengamos algún accidente automovilístico, o que nos choquemos con algo en el camino, ¿no? Porque hay un montón de gente moviéndose y un montón de cosas alrededor. Es más difícil inclusive apreciar la naturaleza, porque está bien, podemos tener un parque, pero el parque por lo general también está rodeado de ciudad, ¿no?
Entonces es bastante complicado, pero esta parte contextual me parece que es muy importante y que la olvidamos muy rápidamente, de qué cosas nos rodeamos por cuánto tiempo, ¿no? Y creo que es muy peligroso olvidar de la influencia de eso, no tenerla en cuenta, porque a veces puede ser la fuente de ansiedad o uno de los factores que influyan. Entonces, precisamente a lo que íbamos antes, los profesionales de la salud tienen el objetivo principal de ir generando hipótesis de dónde puede ser esa ansiedad, de dónde puede estar saliendo, qué factores influyen a que esta persona se sienta ansiosa. Y a medida que se va entrevistando con el paciente, que nos van contando cosas, que vamos explorando las distintas esferas de la vida, empezamos a descartar, ¿no? Decimos, bueno, a ver, probemos saliendo un poco de la gran ciudad. ¿Te sentís mejor? Sí, pero se me va rápido. Me vuelvo a sentir ansioso rápido y empezar a cosas de mañana, de ayer, vuelvo a sentirme ansioso. Entonces ahí podemos decir, ok, no te va a dejar de hacer bien salir de la ansiedad, pero claramente no es la causa del problema. Tenemos que seguir explorando por otro lado y aún así esa herramienta la puedes tener contigo, ¿no? Saber que vos salir del departamento o salir de estar rodeado de edificios e irte a un parque, rodearte de árboles un rato o de silencio, puede servir un montón. A veces no es la cura definitiva, ¿no? Pero, de nuevo, es una cuestión de, no es tan simple como, bueno, curar esto, sacarme esto, tomar tal pastilla, no. Somos más bien un sistema complejo en el cual puede haber varios factores de riesgo sosteniendo esa ansiedad. Totalmente, y tiene que ver con que a veces la ansiedad da lugar a pensamientos, ¿no? Como autorreferenciales de, básicamente, hay algo que está mal conmigo. Y eso puede llevar a que muera o a que pierda el control, ¿no? Cuando en realidad esa ansiedad, como decías tú, ¿no? Es el efecto esperado de algo que está sucediendo en el contexto y hay que trabajar ahí, ¿no? Y que sin esa ansiedad, o sea, qué bueno quizás que tienes esa ansiedad, porque sin esa ansiedad quizás no te hubieras detenido a mirar y por ende quizás se te desencadenaría otro tipo de dolencia más grave. O sea, yo al trabajar mucho con psicosomática, lo veo, no es lo mismo un cáncer de pulmón que un resfriado, ¿sí? El conflicto puede ser el mismo, pero la intensidad y muchas veces el tiempo de sostenimiento de ese conflicto interno es muy distinto, ¿sí? Antes de dar lugar a algunas preguntas, estuve viendo, acabo de ver aquí el chat, efectivamente, sí, queda grabado, todos recibirán la masterclass, y nos preguntaban acerca de cómo poder bajar la hipervigilancia. Joaquín, había un ejercicio que habíamos hablado tú y yo, no sé si estás de acuerdo, ¿te parece buen momento para que lo Dale. hagamos? ¿Sí? Sí. Que además, bueno, vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Antes de dar lugar a que puedan hacer algunas preguntas, ¿sí? O compartir alguna experiencia, aunque va a haber mucho más que los pueda ayudar en unas formaciones que va a estar coordinando Joaquín, ¿sí? Joaquín, tú acá corrígeme cuando yo me equivoque, vas a poder explicarlo tú mejor, pero en marzo vas a dar 3 encuentros acerca de cómo gestionar, cómo superar la ansiedad, ¿no? Tal cual, el 9, el 16 y el 23 de marzo voy a estar dando una formación de 3 clases sobre la ansiedad que va a tener, bueno, precisamente que ver con todo lo que hablamos hoy, pero más en detalle y con un poco más de estructura para que, bueno, cada uno pueda ir lentamente introduciéndose al tema por partes, ¿no? Lo de hoy es acotado, tuvimos una hora para hablar y estamos todavía en esta, pero este curso está un poco pensado para adentrarnos un poco más en tema y bueno, se va a desarrollar en 3 partes durante marzo. Ya está publicado en la página de Mutare para quienes quieran acceder a verlo en detalle y en el caso de que quieran poder ya reservarse un lugar. Así que bienvenidos sean a ver de qué se trata. Sí, Mutare es una plataforma de atención online que es como una clínica virtual, por decirlo de esa manera, donde tenemos la parte de counseling, que vendría a ser psicología, tenemos también coaching, tenemos nutrición y también tenemos bioenergética y sexualidad. Entonces, nuestra función es abordar desde un enfoque súper integral al ser humano, ¿sí? Nosotros estando más inclinados a lo que es, bueno, la psicología, ¿no? El área de la mente, ¿sí? Así que bueno, desde la página de Mutare, también todas las redes de Mutare van a poder encontrar toda la información para poder inscribirse ya sea a la formación de Joaquín o si alguien quiere sacar una cita con él, conmigo o
con alguno de los profesionales de nuestro equipo o de los otros equipos, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos esta formación, Joaquín, yo creo que por lo que me has comentado va a ser excelente. Y hay un ejercicio que me gustaría que hagamos, que quizás ayuda con la negatividad, la hipervigilancia, ¿sí? Y con otras esferas que van causando malestar en relación a la ansiedad, ¿sí? Sensaciones y emociones. Antes de dar lugar al ejercicio, lo que suele dar lugar al malestar no es lo que sentimos, ya sea a nivel del cuerpo o a nivel emocional, sino que lo que pensamos sobre lo que estamos sintiendo, percibiendo que sentimos, ¿sí? Entonces, mientras nosotros más intentamos evitar los pensamientos, ¿sí? Mientras más intentamos evitar la ansiedad, eliminarla, más poder tiene, ¿sí? Entonces, paradójicamente, mientras menos intento evitar, menos sufrimiento me genera la ansiedad, ¿sí? Que parece un poco contraintuitivo porque biológicamente tenemos esa tendencia a intentar huir o alejarnos de lo que a nosotros nos genera dolor, ¿no? Pero hay una frase de Carl Jung que a mí me encanta, que es: a lo que uno se resiste, persiste. Mientras más te resistas a tu ansiedad, más tu ansiedad va a persistir, ¿sí? Entonces, dando lugar al ejercicio, ¿sí? Nuestros pensamientos son como las gafas, los anteojos, a través de los cuales vemos el mundo, ¿sí? Y como les decía, muchas veces lo que nos genera sufrimiento y malestar no es lo que estamos sintiendo, sino lo que pensamos acerca de lo que sentimos. Entonces, el problema no es el pensamiento tampoco, es el hecho de que pensemos, de que creamos, de que ese pensamiento es una afirmación, es una realidad. O sea, los pensamientos son los anteojos, son las gafas. Lo que a nosotros nos genera malestar es no darnos cuenta de que esas gafas las podemos cambiar. Puedo decir que estas ya no me gustan, puedo elegir otras, puedo salir a comprar otras también, puedo pedir que me presten unas también, ¿sí? Entonces, para poder darnos cuenta de que esos pensamientos en realidad los podemos nosotros elegir, ¿sí? Y que no son hechos, sino que son justamente esos pensamientos, genera mucho alivio. Entonces, durante un minuto, todos ahí creo que tienen para anotar, ¿sí? Quiero que escriban todo lo que se les venga a la mente acerca de la ansiedad, o cuando ustedes sienten que viven o la pasan mal por la ansiedad, ¿sí? Descarga total, ¿sí? Yo voy a tomar el tiempo y les voy a decir cuándo nos detenemos y voy a pedir a algún voluntario. Entonces, a escribir. ¿Quieres repetir la consigna, Fran, por las dudas? Sí, escriban a lo largo de un minuto todo lo que se les venga a la mente sobre la ansiedad, ¿sí? Lo que piensan cuando se sienten ansiosos, lo que temen. Todo lo que les venga a la mente está bien, sin evaluar lo que están escribiendo, simplemente descargar. Seguimos unos instantes más. Y nos detenemos, ¿sí? Dejamos de escribir. ¿Hay alguien que se anime, que quiera compartir lo que escribió? Si no hay nadie, no se Buenos preocupen. días, Buenos días, Alexander. ¿cómo estás? Mucho gusto, saludos desde Bogotá, Colombia. Saludos, Alexander. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por permitirme participar en esta actividad. Un placer, un placer. ¿Eres entonces el voluntario, Alexander? Sí, pues no tengo en qué anotar, pero sí los tengo aquí muy presentes. Uh-huh. Cuenta, ¿qué cosas han surgido? Inseguridad, miedo a la enfermedad, Uh-huh. al sufrimiento, Uh-huh. surgen pensamientos incorrectos,
como esa desestabilidad emocional, porque a pesar de que digamos, llevo una vida muy buena, por llamarlo de alguna forma, la ansiedad me genera esa incertidumbre hacia mi futuro, hacia el futuro del país, es miedo constante, inseguridad, temor. mmm, Principalmente son esas situaciones, ¿no? Ok. Te voy a pedir, Alexander, que de todo lo que acabas de compartir, muchas gracias por haberlo hecho, quiero que elijas una cosa. Miedo. Pues el miedo a la enfermedad, el sufrimiento, quiero que elijas una cosa. El miedo a la enfermedad. Ok, el miedo a la enfermedad. ¿Estarías de acuerdo con decir de que en los momentos en los cuales surge la ansiedad, hay ansiedad, piensas, me voy a enfermar? Es porque somatizo. Ok. Entonces siento dolor en el pecho, siento palpitaciones, ¿Qué? siento En esos siento momentos, esas situaciones. pero en esos momentos, Alexander, si miramos ahora a esos momentos, ¿sí? ¿Qué te dices de esas somatizaciones? ¿Estoy enfermo? ¿Me voy a enfermar? Pues inicialmente sentía eso, o sea, estoy enfermo, ¿qué será lo que tengo? Estoy enfermo. Entonces, te voy a pedir que escribas, estoy enfermo, ¿sí? Ya, permite. Y todos también que puedan elegir una cosa de todas las cosas que escribieron y puedan encontrar esa afirmación, ¿sí? Que puede ser, estoy enfermo, me voy a morir, voy a sufrir, nunca voy a poder salir de esto, la gente de mí va a pensar tal, pero es encontrar eso que nos decimos, ese mensaje, ¿sí? Y vamos a hacerlo con el ejemplo de Alexander, ¿sí? Alexander, ¿pudiste escribirlo? ¿Lo tienes ahí apuntado? Sí, Estoy enfermo. Bien. Te hago una pregunta. De 0 a 10, 0 que no te perturba, no te molesta absolutamente nada. 10 máxima perturbación imaginable para ti. ¿Cuánto perturba esa frase? Estoy enfermo. no, lo que pasa es que en ese momento ya hay una connotación diferente, porque esta situación de ansiedad la llevo más o menos un año. Entonces, la doc me pregunta y eso era lo que yo sentía o lo que he sentido y siempre me hacía yo la cuestión, me cuestionaba eso. Estoy enfermo, ¿qué pasa? Estoy enfermo. Pero ya he ido al médico, en el último año me han hecho por lo menos 5 o 6 electrocardiogramas, pero todo mi sistema está bien, todo. Yo tengo en ese momento tengo 48 años. El año pasado fui al médico y el doctor que me atendió tendría, no sé, 30 años. El médico me hizo todos los exámenes y el mismo médico me decía, señor Alexander, sus exámenes están mejores que los míos y usted casi que me duplica en edad. Entonces, para este momento, sí señora. De esa frase, no obstante, esa frase, estoy enfermo, si conectas con esa frase, de 0 a 10, y todos que conecten con la frase que hayan elegido, la afirmación, 0 que no perturba nada, 10 máxima perturbación imaginable, esa frase, ¿cuánto perturba? En ese momento yo colocaría que no, un 5. Ok. Le voy a pedir a todos que en la frase que hayan elegido, el estoy esto o me va a suceder esto, ¿sí? Puedan puntuarlo también de 0 a 10. 0 que no perturba nada, 10 máxima perturbación imaginable, ¿sí? Y ahora, voy a pedir que abajo de esa frase la vuelvan a escribir, pero al principio agregando las palabras estoy pensando que. O sea, en el ejemplo, Alexander, que tú has aportado, tenemos la primera frase que es estoy enfermo. La segunda es estoy pensando o pienso que estoy enfermo. ¿Sí? Y les voy a pedir que en esa segunda frase puntúen de 0 a 10. También, 0 que no perturba nada, 10 máxima perturbación imaginable. Y quizás noten de que esa segunda frase perturba menos. Porque
La primera es una afirmación, estoy enfermo. Si a mí alguien viene y me dice, hola Fran, estás enferma, a mí se me van a activar muchos mecanismos emocionales, corporales, psicológicos, ¿sí? Ahora, si yo me doy cuenta, si yo doy un paso atrás, me cambio los anteojos, las gafas, y digo, estoy pensando que estoy enferma, introduzco la duda y me voy dando cuenta que es un pensamiento, ¿sí? Porque yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuántas cosas en sus vidas han pensado que iban a ser de una manera y no fueron así? O sea, ¿cuántas cosas pensaron y luego se equivocaron? No, que Entonces, eso se puede eso es lo que se llama autosabotaje. no me atrevería, ¿qué cosa? Pensar algo y Sí, como que no, que pensar algo que uno lo sobredimensiona, pero no es así. no necesariamente, no necesariamente. Se puede ver a muchas cosas. O sea, cuando se trata de ciencias humanas, lo que tratamos de un poco transmitir con Joaquín es que no hay, no es 2 más 2 son 4, o sea, no hay linealidades, ¿sí? Depende. Para algunas personas esos pensamientos pueden tener que ver con autosabotaje, pero a todos nos pasa como una manera natural de funcionamiento, ¿sí? O sea, todos imaginamos, anticipamos cosas que luego no terminó siendo así. Ay, quizás llego tarde al trabajo, porque salí 5 minutos tarde. Y después al final llegué 3 minutos antes, ¿no? Entonces, nosotros nos enfrentamos a muchas situaciones donde lo que pensamos es muy distinto a lo que después termina sucediendo, ¿sí? Entonces, en estos dos niveles vemos la afirmación, el me lo digo como un hecho, estoy enfermo, que yo también estaría, ¿sí? Tratando de agarrarme de algo. Y en el segundo estoy pensando que es una posibilidad, ya no es una afirmación. Y si es una posibilidad, quizás no sucede. Y ahora, tercer nivel, quiero que abajo de estas dos frases escriban, me doy cuenta o noto, lo que les guste más, que estoy pensando que, y en el caso tuyo, Alexander, sería estoy enfermo. Pero agregan la afirmación que ustedes habían elegido al principio. ¿Sí? No, qué pena, me repite la última parte, es que entró un Sí. mensaje y me cortó el mensaje. Sería volver a escribir esa frase, estoy pensando o pienso que estoy enfermo, ¿sí? O lo que cada uno haya seleccionado como su afirmación, pero al principio agregamos, me doy cuenta o noto, lo que más les guste, y quedaría entonces, noto o me doy cuenta que estoy pensando que estoy enfermo. Y quiero que puntúen la tercera frase de cada uno, de 0 a 10. 0 no perturba nada, 10 máxima perturbación imaginable. Y puede ser que noten que es menos intenso incluso que la segunda. En la primera tenemos una afirmación, un hecho. En la segunda tenemos un pensamiento. Y en la tercera yo observo mi pensamiento. Este es un ejercicio de regulación emocional. A mí personalmente me encanta. Y sirve para desafiar esas mentiras que nos contamos como afirmaciones, que sostienen y muchas veces aumentan la intensidad de la ansiedad. No es lo mismo un hecho que un pensamiento, que la observación de un pensamiento. ¿Sí? Entonces, Alexander, ¿notaste tu diferencia? ¿Quieres compartir un poco tu feedback? ¿Cómo fue para ti el ejercicio? Sí, en la primera, como le dije, en la frase estoy enfermo, 5. Pienso que estoy enfermo, 3. Me doy cuenta que estoy pensando que estoy enfermo, 2. Porque es como hacer la relación entre la primera y la segunda. Afirmo una cosa que no estoy seguro si es verdad o no. En la segunda me doy cuenta de que es una posibilidad, pero en la tercera me doy cuenta de que no es verdad. Exactamente. Pues digamos, en mi caso, porque pues yo ya he acudido al médico de medicina general. Sí. Entonces, ya después de chequeos. Alexander, se muteó tu micrófono, te silenciaste. Sí, ahora sí, así, después de chequeos, hasta ahí llegamos.
Señora. Sí, que se había muteado tu micrófono, llegamos hasta chequeos y luego se cortó y ahora te has vuelto a Ah, conectar. ya, sí, 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 señora. Entonces, ya después de que he ido a chequeos médicos, pues sé que no, tengo la certeza de que no estoy enfermo. ¿Sí? O sea, pueden, de pronto de tantos análisis y tanta situación pueden surgir otras situaciones, pero que vienen ya por esos mismos chequeos exhaustivos que se hacen. Pero no es lo que yo inicialmente pensaba, ¿sí? Porque pues la ansiedad cuando somatiza, pues uno que cree que le está dando un ataque al corazón, que le está afectando el ritmo cardíaco, que bueno, ¿sí? Todas estas cosas que ya quienes han padecido y hemos investigado algo sobre la ansiedad sabemos que somatiza, pero que son mentiras, son cosas que el subconsciente creo que es lo que lleva a somatizar, ¿sí? Pero que no es verdad. Entonces, con el ejercicio que la doc nos acaba de compartir, pues por lo menos por mi parte reafirmo de que es el pensamiento al que lleva eso a darle un valor a esa frase estoy enfermo, un valor que no es, un valor mentiroso. Exactamente. Y te decía, bueno, antes que nada, Alejandro, muchas gracias por haber sido acá el valiente sujeto que haya compartido su experiencia con nosotros. Y es efectivamente eso. Y te hago una pregunta. ¿Te sientes más en control después de ver esos 3 niveles del ejercicio? Sí, claro, doc, sí. Es como reafirmando, pues, porque yo estoy en terapia con un psicólogo de confianza, pero es como reafirmando ese el tratamiento, la guía que me está dando el psicólogo. Y en ese momento lo estoy afirmando, ¿sí? Lo estoy confirmando, perdón, ¿sí? De que efectivamente es así, es la mente la que nos lleva a sobrepasar esos límites de la ansiedad, porque como la doc y el otro doc nos explicaba, la ansiedad es algo necesario para nuestras vidas, porque sin ansiedad seríamos como una planta y esperar a ver qué pasa. ¿Sí? Pero la ansiedad es lo que nos lleva a ser activos, de pronto tener una visión sobre nuestro futuro o tener, si vamos simplemente caminando, estar alerta, estar pendiente de que si vamos a pasar una calle, de quién se nos acerca. ¿Sí? Entonces la ansiedad es algo que, es, que tiene que ser de nosotros, pero la ansiedad que hace, las personas que tenemos el problema de ansiedad, que le ponemos un valor extra, si el valor de la ansiedad normal es 2, la ponemos en 20, entonces eso es lo que nos pone, esos pensamientos es lo que nos lleva a estos ataques, a estas situaciones. Totalmente, totalmente, Alexander, y muchas gracias por haber compartido con nosotros, la verdad, y por haberme ayudado a poder hacer este ejercicio, que siempre lo he hecho uno a uno. Es primera vez que lo hago con 66 personas más, además de mí misma. Entonces, muchas gracias, Alexander. Gracias a usted, al doctor, no me recuerdo el nombre, muchísimas gracias por permitirme participar en estos ejercicios y creo que todo eso a todos nos ayuda, tanto como experiencia como para nosotros mismos poder tener esa tranquilidad de que no es una enfermedad, sino que es algo que es algo de nuestra mente, pero que no es algo que se desborde, es algo que le podemos dar manejo y con la guía con profesionales como ustedes podemos cada día mejorar y salir adelante. Muchas gracias. Es que regular o superar el sufrimiento de ansiedad, yo lo resumiría en recuperar la capacidad de control. Cuando nosotros nos volvemos a sentir en control, la ansiedad va a estar, pero la tenemos nosotros, no es la ansiedad la que nos tiene a nosotros, ¿sí? Joaquín, hay muchas preguntas. ¿Quieres ir contestando alguna? No creo que nos dé tiempo para todos, ya nos hemos extendido, estamos como en el último tramo de esta masterclass. Además, se viene, como habíamos mencionado anteriormente, tu formación, Joaquín, que la verdad que no va a tener desperdicio. Lamentablemente no vamos a llegar a poder contestar todas las preguntas, aunque nos encantaría, pero son temas que se van a ver más en profundidad, ¿no? En la formación que vas a dar tú y que además son temas que, como le decíamos,
a veces es necesario el espacio terapéutico, ¿no? Para poder identificar exactamente qué es lo que más le sirve a la persona y por dónde hay que entrar a limpiar, digo yo, cuando se trata de trauma, de emociones estancadas, o a reforzar, ¿sí? De potenciar nuestros recursos. Joaquín, hay una pregunta, no sé si quieres elegir tú las preguntas para responder, o quieres que te las vaya eligiendo yo, lo que tú digas. No tengo problema. Si querés, lo que puedo hacer es recolectar las que estuvieron apareciendo y responder sintéticamente para no gastar tanto tiempo ahora y que, bueno, sepan que van a poder encontrar un desarrollo más amplio sobre cada pregunta quizá en la formación, ¿no? En el curso específicamente. Fenomenal. Hace un ratito, por ejemplo, Alejandra decía que fue a la psiquiatra y le recetó Neuroval. A salvedad, no conozco el nombre de esa droga, pero ella dice que no lo compró porque pensó que no es la solución. Y sí, te lo confirmo. Para empezar, pensemos que a veces los psicofármacos ayudan, pero a mí me gusta entenderlos más como un parche, como una cuestión facilitadora para que el proceso psicoterapéutico pueda explorar a mayor profundidad y con mayor eficacia de dónde salen estos factores que generan la ansiedad. Es decir, cualquier tipo de psicofármaco no es suficiente de manera única para solucionar la ansiedad, es solamente un parche para calmar y muchas veces para poder facilitar el proceso de ir a ver a un profesional de la salud. Por el otro lado, después tenemos a Irania, que decía que fue el psicólogo y le recomendó un programa de actividades diarias para escribir, ¿no? Escribir recuerdos con emociones positivas y escribir los mejores 3 momentos del día y así sucesivamente a diario. Y pregunta si puede controlar la ansiedad con este programa. Bueno, hoy hicimos un pequeño ejercicio de escritura, pero en principio, de manera muy general, Irania, la respuesta sería sí, pero depende. ¿Depende de qué? De cómo esté conformada tu vida a grandes rasgos. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto un psicofármaco como una actividad de escribir no son la solución, pero pueden ayudarte como herramienta para poder lidiar con esa ansiedad de una forma más consistente y más efectiva. Es decir, escribiendo no se va a solucionar por completo la situación, pero tenemos muchísima evidencia científica que apunta al hecho de que la actividad de escribir libera muchísimo estrés y ansiedad y ayuda a poder reordenar las ideas y a sentirse más calmado, como si uno lo hubiese volcado y de repente dejamos de tener ese peso encima. Así que les recomiendo a cualquiera, inclusive vos, Irania, que sí, que se animen a escribir. Y si puede ser en papel, mejor, porque escribir en una pantalla es otro mundo, es una cosa distinta. Si pueden salir de la pantalla por unos momentos y irse a un papel y escribir, sea con lápiz, sea con lapicera, con lo que quieran, van a ver que sea como sea que lo escriban, porque lo importante es que escriban algo, no que esté gramaticalmente correcto o que sea complejo y original. No. Lo que salga va a funcionar. Después tenemos, por ejemplo, acá Oscar, que en Facebook preguntó qué debería hacer, porque llegó la ansiedad subida hace un mes con ataques de pánico. Mi recomendación directa, Oscar, es que vayas a ver a un profesional de la salud para que él, en vivo y en directo, te pueda decir qué nivel de severidad vos estás viviendo con estos ataques de pánico. Si viviste más de un ataque de pánico, con más razón, te sugiero que vayas a verlo. El ataque de pánico es como si fuese un episodio de ansiedad intensa en un periodo corto de tiempo. Habíamos hablado de esto en el video de Instagram la última vez, pero suele ser disparado con mayor intensidad precisamente por una cuestión muy probablemente somática, muy probablemente derivada de esto de no haberlo puesto en palabras en su momento y de haberse quedado sin recursos para poder tramitar la situación y la experiencia más calmadamente. Un ataque de pánico es, podríamos decir metafóricamente, uno de los llamados de atención, pedidos de ayuda definitivos del cuerpo. Cuando el cuerpo ya no da más, hay como si fuese un gran cortocircuito, que lo conocemos como el ataque de pánico, ¿no? Que se puede volver a repetir, y por eso te sugiero principalmente que vayas a ver un profesional de la salud o más de uno para tener distintas opiniones, ¿no?
para que ellos puedan verte en vivo y en directo y les puedas contar en qué momento te ocurrió, cómo te ocurrió, si tenés miedo de que te ocurra de nuevo, etc. Y después tenemos Miriam, que pregunta si este ejercicio de la escritura que hicimos se puede usar en plena crisis de ansiedad o pánico o debe ser en otro momento. Yo te sugeriría que trates de hacerlo después, porque durante el ataque de pánico te va a resultar muy difícil concentrarte en escribir algo y ponerle pausa a la situación. Y Puede antes, servir, y antes, sí. porque la ansiedad es como si se distribuyera en cuotas, ¿no? Tenemos con máxima intensidad, que es el ataque de pánico, la crisis de ansiedad, y después tenemos manifestaciones, ¿no? Permítanse tiempo como lo pueden llegar a intentar en un momento de mucha ansiedad, ¿sí? Pero este es uno de los ejercicios de los cuales yo les hablaba antes de que es importante poner en práctica actividades de regulación emocional, porque sí, en nuestro día a día. Y no solamente cuando estamos viviendo algo muy, muy, muy intensamente. Totalmente, gracias, Fanny. Yo como sugerencia primaria ante un ataque de pánico, lo primero que sugeriría es practicar ejercicios de respiración, de algo parecido al mindfulness, para poder bajar esa intensidad y ahí desembocar en algo más estructurado como ponerse a escribir, ¿no? Bueno, después Mag pregunta si se llega a quitar la ansiedad, que ella lo controló mucho tiempo y fue su compañía y vivió conmigo. Dicho de una manera simple, no se quita la ansiedad. Hoy empezamos diciendo que es más verosímil concebirla como un rasgo humano que nos permite adaptarnos y que se puede regular y controlar, pero que la seguimos sintiendo y la vamos a seguir sintiendo por ser humanos, queriendo tratar de predecir las cosas que son impredecibles per se, ¿no? Pero eso nos permite adaptarnos, nos permite prepararnos para el futuro. Y creo que esa fue la última pregunta. No, nos queda una más. Marianela pregunta, ¿qué pasa con el miedo a la muerte? A mí me genera no solo ansiedad, sino una angustia muy fuerte. Yo te recomiendo, Marianela, que empieces a preguntarte qué significa para vos la vida y la muerte. Porque estas preguntas parecen como muy ominosas, ¿no? Pero tenemos todo un marco teórico de psicología conocido como humanístico y existencial, dedicado a apuntar a esas cosas. Hay muchas veces que la ansiedad y la angustia se generan a partir de que uno quizá no empezó a pensar en qué significan cosas que todavía no llegaron. Para muchos sociólogos en la historia de la ciencia, esto del miedo a la muerte fue una de las grandes cuestiones a estudiar, porque si lo pensamos seriamente, como que la vida es finita y que se va a terminar, entonces ese miedo a la muerte ordena las cosas. Si no tuviésemos miedo a la muerte, quizás no disfrutaríamos tanto de la vida, ¿no? Entonces, estas son cosas interesantes para reflexionar y ver cómo uno le plantea significado propio a lo que es un guión en la narrativa de la vida propia, ¿no? También interesante ver, perdona Joaquín, para Está bien, agregar, perfecto. veo que hay muchas preguntas como orientadas a ¿y qué hago en este momento y qué hago en el otro? Entendemos completamente, ¿no? que la ansiedad es sumamente incómoda, ¿sí? Y que a nosotros nos encantaría poder darles una fórmula y decirles hagan esto, que esto sí o sí funciona. Lo que a algunas personas les sirve, a otras no, y viceversa. Como también lo que lleva a que surja la ansiedad depende de nuestra propia historia y lo que se está activando en relación a esto de la muerte. Puede ser que tenga que ver con un duelo no procesado, que puede ser mío o puede ser de alguien de mi familia. En mi familia se hablaba del tema de la muerte o no se hablaba, de qué manera se hablaba, desde cuándo surge este miedo a la muerte. Recuerdo haber tenido esta sensación de angustia antes. Son cosas, sí, que se pueden explorar en un espacio terapéutico y que es importante tener ese espacio, ¿no? Si sentimos que nosotros con nuestros recursos no estamos pudiendo abordarlo, ¿sí? La ansiedad efectivamente no se elimina, pero sí el sufrimiento a raíz de la ansiedad. El dolor es parte de la vida. El sufrir, ahí podemos intervenir, ¿sí? Sí. Y una última pregunta quisieron, como para concluir el espacio. Quédense tranquilos que durante la formación va a haber muchísimas recomendaciones de series, libros, papers, para que tengan un montón. Ahora nos estamos quedando con poco tiempo porque pidieron recomendaciones. Pero la última pregunta que me parece interesante para concluir es la de Chris, que pregunta si la ansiedad lleva a la depresión.
En principio, Cris, no es tan sencillo, pero es interesante entender que la ansiedad y la depresión entran adentro de un conjunto que se suele llamar problemas emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Los problemas emocionales que incluyen a todo lo que es lo relacionado a la ansiedad y todo lo que es relacionado a la depresión, entonces nos permite entender a la ansiedad y la depresión como dos caras de la misma moneda. Esto quiere decir que muchas veces la ansiedad puede llevar a síntomas depresivos y viceversa, pero que nuevamente no es tan simple como que una cosa lleva a la otra, sino que depende mucho del sesgo que uno tenga, según el cual interpreto la vida de una forma u otra, mis valores, mis creencias, mi historia de vida, mis circunstancias actuales, mis sentidos y significados para futuro, y etcétera. De modo que en principio tener entendido que sí, van de la mano, son las dos caras de la misma moneda, pero la fluctuación y relación entre una cosa y la otra depende mucho de la particularidad de cada caso. Me parece fenomenal, Joaquín, has logrado resumir y explicar algo como mega, mega complejo en 1 minuto y medio, me encanta. Y bueno, lamentablemente no nos da tiempo a más preguntas. Alejandra, que sé que estuviste comentando y bueno, observaste el principio, aportaste sobre el miedo a la muerte. Siento mucho lo del el fallecimiento de tu madre que compartiste. Hay distintas preguntas que, bueno, imagino tanto Joaquín como yo te querríamos hacer, ¿no? Se activa el chip terapéutico. No sé si estás en un espacio terapéutico o no. Si hay alguien, puede ser tú, puede ser cualquier otra persona, ¿no? Que siente que está atravesando una situación difícil y que no está pudiendo, ¿sí? Pueden recurrir ya sea a nosotros o cualquier otro profesional, ¿sí? La idea es que el profesional encaje como un guante. Se tienen que sentir cómodos porque al final es el vínculo, la plataforma sobre la cual se va a construir todo el proceso de sanación, ¿no? Entonces, el que se sienta sobrepasado por alguna situación, que sus recursos y los recursos del entorno no están siendo suficientes, se sienten agobiados, abrumados, aquí estamos nosotros, aquí hay todo un equipo de excelentes profesionales en el área de counseling, son todos psicólogos, tienen distintas especializaciones y bueno, aquí estamos para poder ayudar y acompañar. Entonces, acá tenemos... Perdón, tengo una Sí, última interrupción. Creo que para sumarle a eso que venías diciendo, seamos o no nosotros a los que elijan, consultar con un profesional de la salud no implica empezar un proceso y siempre es una acción válida. No tenemos que estar locos, no tenemos que estar chiflados, no tenemos que estar en las últimas para ir a ver a un profesional de la salud. Por favor, tenemos que combatir contra ese estigma que tiene la salud mental, porque, porque es eso, es muchas veces tabú, y ese tabú es lo que genera el problema, ¿no? No solo esto, sino que también piensen que a veces ir a un solo profesional y decir, no me sirvió, no quiero ver a ningún otro psicólogo, también puede jugar en contra, porque la persona detrás de ese rol, la persona siendo psicólogo como cualquier otro profesional podría ser una persona en particular, a veces no es alguien con quien necesariamente sintamos comodidad en entablar una alianza, una relación. A veces simplemente hay que probar con cambiar de persona y volver a intentar. ¿Mm? Bajar los brazos y rendirse después de consultar con un solo profesional de la salud no es muy buena idea. Yo les sugiero volver a intentar, no perder la esperanza hasta que puedan enganchar a alguien con quien sientan comodidad y confianza en poder generar esta alianza. ¿Mm? totalmente, Joaquín, súper de acuerdo. Así que bueno, darle las gracias a, bueno, ¿Puedo Joaquín, hablar? ¿sí me eres tú? Hola, Sí. sí, Hola. soy yo. Sí, por supuesto que sí. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí, a todos los que se sumaron, a los que están escuchando por Facebook. Mi nombre es Inés Ureda, soy parte del equipo de Mutare Live. Y hace muchos años un profesor mío decía, búscate siempre un maestro para rendirte positivamente ante el otro. Entonces yo acabo de escuchar a dos maestros hablando. Quiero contarles que estoy sumamente orgullosa y en gratitud total acerca de lo que acaban de exponer. Muchísimas gracias por este espacio. Y también se me venía a la cabeza esto de que Borges hablaba de que nos acostumbramos a estar vivos, ¿no? Y es una de las peores cosas que nos pasa como seres humanos.
Tuve la bendición de tener mi ataque de pánico a los 24 años, y la histeria de angustia, como se llama en psicología, y comencé el camino más grande de transformación personal, y me di cuenta que nadie lo puede hacer por mí, porque si acá alguien de los que están acá puede hacer dieta por mí y bajar libras por mí, literalmente creo que les daría todo el dinero del banco, que tampoco hay tanto, pero bueno. Con lo cual, esto es un trabajo y es una decisión personal, ¿no? Y empezar a diferenciar, que creo que esta es la era del New Age, entre el progreso y la transformación. Esta clase, que Alexander yo siento que pudo transformarse, no solamente progresar y recibir nuevas características o nuevas formas de pensamientos o poder explicarnos y adentrarnos un poco más a lo que es la ansiedad, y cómo se origina y cuáles son estos patrones de comportamiento. La diferencia está en cuando nosotros leemos versus nos transformamos, ¿no? Entre ver un alimento, comerlo y que el cuerpo tome eso que necesita para transformarse y para tomar lo bueno, ¿no? Entonces yo los invito a todos a que se transformen. Transformarse es un camino individual, pueden hacerlo de la mano de Francisca y de Joaquín. Recomiendo profundamente la formación de ansiedad para poder empezar a trabajar individualmente, aunque sea en la contención de una red, algo que más tarde o más temprano, como seres humanos que nos acostumbramos a veces a vivir, la transitamos porque está dentro de nosotros. El tema es que sea algo placentero, que me acerque a un resultado posible y no que me aleje a la imposibilidad de vivir. Así que de mi parte simplemente muchas gracias, Fran, creo que sos alguien extraordinario. Joaquín, me encantó escucharte, realmente celebro que sean parte de Mutar el Live y no molesto más, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sime, y bueno, también muchas gracias a todos los que se han unido hoy, todos los que han tenido la valentía para exponerse. Sabemos que no es fácil, ¿no? Ponerse en esa posición vulnerable, ¿no? Pues a veces la vulnerabilidad hace que se nos jueguen muchas cosas, ¿no? Cuando en realidad es desde ese lugar donde más nos unimos, más podemos conectar. Joaquín, un placer. Con Joaquín nos conocimos hace años dando clases juntos en la universidad. Hoy es colega, amigo, mi cuñado está casado con mi hermana. Sabes que, bueno, te quiero, te adoro como persona, como profesional y bueno, muchas gracias. Perdón, ¿puedo Gracias decir a algo? vos, igualmente. Sí, ¿quién habló? Soy Mariana de Mutare, estoy con el Zoom de Cime, pero bueno, agradecerles muchísimo también, chicos, buenísimo la información que dieron. Agradecerles a todos los que están presentes y les deseo de todo corazón que esta transformación empiece ya, desde hoy. Y además recordarles que si alguno quiere atenderse con Fran o con Joaquín, los pueden encontrar en la plataforma de Mutare Live, ahí estamos poniendo los links. Y por último, decirles que también los chicos crearon un kit de ansiedad, un kit para tratar la ansiedad, porque en Mutare trabajamos de manera integral, es entre áreas, entonces pueden también fijarse, está el link acá en el chat, los vamos a mandar por mail, lo vamos a poner en la grabación de Facebook, a los que quieran pueden buscarlo y ver de qué se trata, y los esperamos a todos. Muchas gracias. Así que, bueno, Joaquín, ¿algunas palabras para cerrar? Así que bueno, muchas gracias. Fue un espacio muy interesante y creo que cumplimos con la primer meta de cualquier humano padeciendo o experimentando ansiedad, que es empezar a hablar del tema. Así que ahora los invito a que no dejen de hablar del tema, que traten de ponerlo en palabras cuando sienten esa ansiedad incómoda, y recordarles que, bueno, no es una condena, se puede regular, se puede controlar, pero eso consta y depende principalmente de cuánto uno quiera o esté dispuesto a pedir ayuda, y cuánto uno se informe y pueda comunicar a los demás, a nuestros seres queridos, a nuestra red de contención sobre el tema, ¿no? La parte profesional y la parte de red de contención son muy, muy importantes. Así que bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya servido un montón. Muchas gracias. Que tengan buen día, buena tarde, buenas noches, pues que hay gente de todos lados. Hasta luego. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasen bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber asistido a la Masterclass introductoria del curso online de ansiedad. Convierte a tu mente en tu mejor aliado. Si quieres seguir aprendiendo o te interesa agendar una sesión particular con alguno de nuestros profesionales, te esperamos en el curso o te invitamos a ver nuestros kits de bienestar. Debajo los enlaces para que puedas acceder.